Hello, hello. Anteriormente, en un video pasado, vimos el was y el were, que son el pasado simple del verbo to be. Pero como lo explicaba en el video, el verbo to be recordemos que significa ser o estar, es decir, solo son dos verbos. Pero ¿qué pasa con los demás verbos? ¿Qué pasa con el 99% de los verbos? No podemos estar utilizando was y were para todo, ¿no? Porque necesito utilizar el verbo correr, saltar, bailar en pasado. Es aquí donde entra la gramática del pasado simple y donde utilizamos el famoso auxiliar did. ¿Ok? Entonces lo voy a explicar. La gramática de hecho es muy sencilla. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo que dividirlo en dos partes o en tres partes. Aquí la gramática es la misma para todos los pronombres. Entonces los pronombres son I, you, we, they, he, she, it. Aquí ya no tengo ese problema de terceras personas o primer persona, etc. No, para todos es la misma gramática. Entonces, como lo comentaba, el was y el were es el verbo to be, pero aquí ya no. ¿Qué pasa si yo quiero decir yo bailé en la fiesta? O yo comí 5 tacos. Yo bebí un refresco. Necesito utilizar pasado simple. Y para afirmativo, para afirmación, lo único que tengo que hacer es aprenderme el verbo en pasado. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de drink, de beber? Es drank. El pasado de go, que significa ir, es went. El pasado de cocinar, cooked. El pasado de jugar, played. Aquí hago un paréntesis. Nuestros profesores, o seguramente nosotros hemos visto en algunos libros, dividen los verbos en regulares e irregulares. Los verbos regulares en pasado son los que terminan con ed y los irregulares son los que no respetan una regla. Pero realmente lo que yo les digo a mis estudiantes es que eso pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque realmente cuando ya estamos utilizando el pasado simple, en afirmativo no tengo otra opción más que aprenderme el verbo en pasado. Y no importa si es regular o irregular, yo tengo que aprendérmelo. Así que no tiene mucho sentido en algunas ocasiones el saber si es regular o irregular, porque finalmente el proceso es aprendérmelo en pasado. ¿Cómo sé que drank es el pasado de drink? Porque me lo memoricé. El pasado de go es went, tuve que memorizarlo. El de cook es cooked, el de play es played. Aquí entonces lo que hice fue lo mismo, memorizármelo. Así que no se preocupen tanto por esa parte de si es regular o es irregular. Al final de cuentas, ustedes tienen que aprenderse los verbos en pasado. Bueno, regresando. En afirmativo no tengo opción, es más, lo voy a anotar. En afirmativo, el verbo va en pasado, sí o sí. ¿Ok? Entonces aquí, para decir yo bebí refresco, sería I drank soda. ¿Tú bebiste refresco? You drank soda. Nosotros bebimos refresco. We drank soda. Ellos bebieron café. They drank coffee. Él bebió agua. He drank water. Ella bebió té. She drank tea. Mi perro bebió agua. My dog drank water. Si se dan cuenta, el verbo no cambió para ninguna de las personas. Eso es lo fácil gramaticalmente del pasado simple, porque el verbo es el mismo para todos. ¿Cuál sería el pequeño problema? Que tengo que memorizarme, aprenderme verbos en pasado. Pero bueno, y así sería con todos. Con went, como dirían yo fui al parque, I went to the park. Como dirían tú fuiste a la fiesta, you went to the party. Ellos fueron a la playa, they went to the beach. Mi hermana fue al concierto, my sister went to the concert. El verbo no cambia, no le agrego nada, simplemente debe ir en pasado. ¿Ok? Entonces en afirmativo no tengo de otra más que aprenderme verbos en pasado, sí o sí. Siguiente,
negar. Viene la negación. Y la negación es más fácil. ¿Por qué? Voy a repetir los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Ahora, también algo importante y que no lo he mencionado en los videos. No solo los vean, es importante que todo esto lo vayan anotando en su libreta. ¿Por qué? Porque van a ser dos procesos. El estar viendo, analizando, escuchando y también ustedes estarán escribiendo. Y considero que de esa manera se les va a quedar de mejor, con mayor facilidad. Tendrán mejor retención. ¿Ok? Entonces vayan copiando. Tengo aquí los pronombres y para negar va a ser muy sencillo. Lo único que tengo que utilizar ahora es didn't, ¿ok? Este es el auxiliar para negar y si se dan cuenta es el mismo para todos, no va a cambiar. En presente tengo don't y doesn't. Aquí no, aquí solo tengo didn't. Entonces es I didn't, you didn't, we didn't, they didn't, he didn't, she didn't, it didn't. Muy bien. Y lo genial, el verbo ya no tiene que ir en pasado. Entonces, si utilicé 4 verbos aquí, voy a usar los mismos y pueden ver que los verbos ya no están en pasado. ¿Por qué ya no están en pasado? Porque aquí tengo el didn't. Y como utilizo el didn't, ya se entiende que estoy negando en pasado. Por lo tanto, el verbo ya no tiene que ir en pasado. Y entonces voy a anotar aquí. En negación, el verbo va en infinitivo. Nitivo. Recuerden que un verbo en infinitivo es en su forma base, digamos que entre comillas en presente. ¿Ok? Entonces aquí es muy sencillo negar. Nada más no olviden que tienen que ponerle didn't. Y el verbo ya no tiene que ir en pasado. Cuidado, porque suele pasar que ya te aprendiste el verbo y yo creo que nosotros decimos, me costó tanto aprenderme el verbo, que lo quieres utilizar hasta en negación, ¿no? Para que, no sé, yo creo que tratamos de demostrarle al maestro, no, es que sí me lo aprendí, pero es incorrecto gramaticalmente. No puedes poner aquí drank, porque estaría mal, ya que es una negación, ¿ok? Entonces recuerden, aquí tendría que ser en presente, drink, go, cook, play, y así con cualquier verbo. Y ya está. Esta es la forma en la que nosotros podemos negar, simplemente utilizando didn't. Existen también las formas completas, que es did not, porque seguramente por ahí lo van a ver, pero bueno, esto es muy formal, casi no se usa. Lo que vamos a utilizar entonces es el didn't o didn't. Bien, y bueno, ¿cómo hacemos las preguntas? Aquí también es muy importante. Para preguntar, aquí voy a poner el simbolito de pregunta. Para preguntar, lo único que tengo que hacer, lo único pero importantísimo, es colocar el did primero, ¿ok? Coloco el did. Después ya puedo utilizar el pronombre I, you, we, they, he, she, it. Y después el verbo, una vez más, va en infinitivo. Ya no tiene que ir en pasado. ¿Por qué? Pues ya podrán imaginarlo, porque ya tengo el auxiliar did aquí. Por lo tanto, ya no tengo que negar una vez más. Así que voy a poner igual la anotación. En pregunta, el verbo va en infinitivo. ¿Ok? Y así se forma una pregunta. Entonces, ¿cómo preguntaríamos? ¿Ella fue a la fiesta? Muy sencillo. Did she go to the party? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Ellos cocinaron? Did they cook? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Ella trabajó? Did she, y aquí iría el verbo work. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tú bebiste refresco en la fiesta? Did you drink soda at the party? Por último, ¿cómo preguntaríamos? ¿Ella jugó fútbol? Did she play
soccer. Así es como se forma la pregunta. No puedo quitar el did, no lo puedo colocar en otro lado, tiene que ir antes del sujeto. Aquí tiene que estar el did, no puedo cambiarlo. Lo que sí es que puedo a veces utilizar una question word. Ya recuerden, las question words son what, where, why, etc. Y si necesito una question word, simplemente la coloco aquí, al principio. Entonces aquí puedo poner what, puedo poner where, why, etc. ¿Ok? Y así puedo tener una pregunta más completa. Por ejemplo, ¿cómo preguntarían qué bebió él? Muy simple, empiezo con what, luego pongo did, sujeto he y drink. What did he drink? ¿Qué bebió él? Bueno, voy a borrar esto para que pueda hacer más ejemplos. Estábamos con las preguntas. De hecho, en las preguntas existe una fórmula que es auxiliar, sujeto y verbo. Esta fórmula siempre se aplica para las preguntas. ¿Cuál es el auxiliar? Aquí la ventaja es que solo tenemos uno, did. El sujeto, pues aquí el sujeto puede ser you, puede ser we, puede ser Paco, puede ser the cats, los gatos, the class, la clase, etc. El sujeto puede ser cualquier persona o cosa que realice una acción. Y el verbo, ya lo mencionamos, el verbo pues no va a cambiar, va en presente, en infinitivo. Play, cook, work, drink, etc. Pero siempre deben tener auxiliar, sujeto, verbo. Siempre, siempre. ¿Ok? Y lo que mencioné también es que aquí pueden ir question words, pero eso es solamente si las requiero. Si quiero preguntar qué, si quiero preguntar cuándo, si quiero preguntar dónde, pues simplemente los coloco al principio. Pero esto nunca debe faltar. Auxiliar, sujeto, verbo. Y ya, así formaría yo las preguntas en pasado simple. Muy bien. Si ya no tienen dudas de la gramática, pueden pausar el video. Si quieren poner en práctica algunos ejercicios, continuamos. Muy bien. Entonces, algunos ejercicios. En general, los ejercicios, pues obviamente mi profe me puede dictar alguna oración en español y yo tenga que ponerlo en inglés. Por ejemplo, ella trabajó ayer. Puede poner Paco no cocinó pollo. Una pregunta. Laura jugó en la mañana. Ahí está. Y entonces, si ya me aprendí las reglas, no tendré ningún problema para realizarlas. Ella trabajó ayer, es una afirmación. Entonces, she, en afirmativo el verbo debe ir en pasado. Aquí dice trabajó. Work es trabajar. Y como ya lo comentaba, tienen que aprenderse los verbos. Entonces yo ya sé que work en pasado es worked. Ahí está. She worked. Y ayer, pues simplemente es yesterday. Y ya tengo mi oración. La segunda es negativa. Aquí recuerden que usamos el didn't. Paco no cocinó pollo. Entonces sería Paco didn't. Cuidado, no pueden poner no o no pueden poner not. Ya les expliqué que para negar necesitan usar didn't. Entonces Paco didn't. Y aquí cuidado, el verbo ya no va en pasado. Entonces simplemente pongo cook. Y pollo, chicken. Ahí está. Paco didn't cook chicken. La siguiente es una pregunta. Y ya vimos que para preguntar empiezo con did. No importa que aquí dice Laura, pero la regla es la regla y dice que primero empiezo con auxiliar, sujeto y luego verbo. Entonces el auxiliar es el did. Ahí está. El sujeto es Laura, ya lo tengo. El verbo es jugar, play. Igual,
Recordemos que en pregunta el verbo ya no va en pasado porque ya está el did. Por eso solo coloqué play. Did Laura play? Y ya lo demás es el complemento. In the morning. Ahí está. Y ya tengo mi oración. Y sí respeté la regla que les puse, ¿no? Auxiliar, sujeto y verbo. Ahí está. Auxiliar, sujeto, verbo. Muy bien. Y esa puede ser una opción para practicar los ejercicios en pasado. Otro ejercicio que es muy popular es cuando me ponen una oración, por ejemplo, they. Me dejan un espacio y me ponen el verbo entre paréntesis. Por ejemplo, aquí pueden poner eat y aquí pues fish. Muy bien, vamos a poner un ejemplo negativo. He, espacio, not, el verbo run, yesterday. Ahora pueden ponerme una pregunta. What, espacio, you, espacio, el verbo hacer, last week, la semana pasada. Ahí está, es una pregunta. Otra pregunta. Ana, espacio, work, espacio, at night. Ahí está. Obviamente en las instrucciones me van a decir que es pasado, porque si es presente va a cambiar, pero aquí estamos trabajando con pasado. Entonces, primero detecto si es afirmación, negación o pregunta. Y aquí veo que la instrucción pues marca que es afirmativo, porque cuando es negativo pues me ponen not. Y cuando es pregunta pues tengo un signo de interrogación aquí. Entonces esta es una afirmación. La regla dice que en afirmación tengo que poner sí o sí el verbo en pasado. Entonces aquí tengo obviamente que aprenderme el verbo en pasado de eat. ¿Y cuál es el pasado de eat? Ate. Y ya está. They ate fish. Ellos comieron pescado. Y ya quedó. No le pongo nada más porque en afirmativo solo coloco el verbo en pasado. Aquí es más sencillo, ¿no? Porque quedamos que las negaciones son sencillas. ¿Cómo sé que es negación? Porque me pusieron un not. Me están dando a entender que debo negar. Y entonces para negar en pasado simple solo coloco el didn't. Y ahora sí, el verbo ya me lo pusieron, ya no tengo ni siquiera que estar pensando. Y el verbo, pues lo coloco en su forma base, porque ya tengo el didn't. Y ya quedó. He didn't run yesterday. Él no corrió ayer. Aquí me marcan que es una pregunta, de hecho es obvio porque hasta tengo dos espacios. Y quedamos que en preguntas que utilizo el auxiliar did. Y el verbo, pues el verbo ya lo tengo. No necesito cambiarlo, porque en preguntas tampoco va a cambiar el verbo, porque ya tengo el did. Y ahí está. What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana pasada? Otra pregunta. Una vez más, coloco el did, ya tengo el sujeto y mi verbo worked. Ahí está. No hice nada más que agregar el did. Did Anna work at night? ¿Ana trabajó anoche o en la noche? Ahí está. Esto es otra forma en la que yo puedo encontrar ejercicios en pasado simple. Vuelvo a repetir, lo genial de pasado simple es que la gramática es la misma para todos los pronombres. Para el sujeto es la misma gramática. No tengo que estar pensando si es tercera persona, nada, es lo mismo. El único inconveniente a veces es que tengo que aprenderme verbos en pasado para poder afirmar, porque recuerden, solo es en afirmativo. Y en negativo solo uso didn't, el verbo que queda en infinitivo o en presente, y en pregunta, que ya tengo la fórmula, auxiliar, sujeto y verbo. Ahí está. Y bueno, esto sería todo del pasado simple.